Yo quiero que leamos la palabra del Señor un momento, ¿no es cierto? Y que así como vemos la necesidad que hay allá, que veamos la necesidad nuestra, para que esa relación que usted tiene con el Señor se acentúe cada día más. Como estudiamos en la escuela dominical. Dice, el título del mensaje hoy día va a ser: el Señor se quiere seguir revelando a cada una de nuestras vidas. Quiere seguir manifestándose a nosotros. Pero ¿cómo se va a manifestar el Señor a su vida si usted no quiere tener una relación con Él? O sea, si uno como creyente no quiere tener una relación con el Señor, usted nunca va a tener ningún conocimiento del Señor. Pero para nosotros ser el cuerpo que el Señor quiere que seamos, la clase de creyentes, la clase de discípulos que el Señor quiere que sepamos, la clase de siervos que el Señor quiere que seamos, ¿no es cierto? Tenemos que tener intimidad con Él. Fíjese lo que el Señor nos dice allá en su palabra en Hechos capítulo 10. Vamos a ir bien rápido. Hechos capítulo 10. Dice en el versículo 40 y el 41. Mira a quién el Señor se les manifiesta. ¿Sabe que los creyentes comunes y corrientes que no le buscan, el Señor pasa de largo? Está ahí siempre para ellos, pero ellos, como no le quieren conocer, el Señor no pasa nada, no les hace nada. Pero aquellos que el Señor genuinamente ve que tienen hambre y sed de Él, el Señor se manifiesta. Y la palabra manifestarse tiene que ver con revelación, tiene que ver con mostrarse, con aparecerse, con venir a hacerse presente para que usted le conozca. Eso es lo que el Señor quiere, esa es la vida del creyente. Pero dice acá, versículo 40 del capítulo 10 de los Hechos, dice, a este, hablándole de Jesús, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Lo levantó al tercer día, resucitó y empezó a aparecerse, empezó a manifestarse, empezó a revelarse, empezó a mostrarse a la gente. Pero dice, no a todo el pueblo. Hablando del pueblo, cuando habla de pueblo es del pueblo creyente. Y de todo, no a todo el pueblo, dice, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. ¿Y quiénes son los testigos? Dice, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. O sea, los que estuvimos junto con Él. O sea, ¿a quién se va a manifestar en el Señor? Aquellos que le conocemos. Nosotros no podemos ser testigos si no tenemos el poder del Espíritu Santo, como lo hemos visto muchas veces en Hechos 1:8. Pero ¿quién es un testigo? Uno que puede testificar del Señor porque le ha visto, le ha oído, le conoce, ¿no es cierto? Si usted no conoce al Señor, ¿cómo va a poder hablar del Señor usted? No puede hablar del Señor. Ni va a ser testigo tampoco. Un testigo es alguien que conoce lo que está diciendo. Y un testigo es alguien que genuinamente llega hasta dar su vida por lo que usted está haciendo. Como lo decía el hermano, los hermanos están con su vida en peligro muchas veces por lo que andan haciendo. Pero la palabra testigo tiene que ver con mártir. Nosotros somos testigos. Si somos testigos, podemos llegar a ser mártires. Porque usted puede decir que usted es cristiano, porque usted es creyente en algún lado, puede que le den un tiro, puede que lo maten. ¿Ve? Como le pasa a los hermanos que están allá en el Medio Oriente, ahora los que se van a evangelizar allá. Eso, en cualquier momento, la pierden. Y no solamente allá. Mire aquí en Centro y Suramérica, todos los hermanos. Mire las películas en el Ecuador, en Perú, en la selva, en Colombia, ahí donde estaban los misioneros metidos, y dentro de Centroamérica igual, ¿no es cierto? Exponiendo sus vidas por predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Por predicar el Evangelio. Entonces, ¿a quién el Señor se le manifiesta? A los testigos. A los testigos, aquellos que quieren conocerle, que quieren gastar tiempo con Él. Fíjese que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, a mí me encanta este verso cuando Juan el Bautista se manifiesta, ¿no es cierto? Pero habían unos discípulos, en el capítulo 1 de Juan, versículo 35, dice que el siguiente día otra vez estaba Juan, dice, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando los discípulos escucharon, he aquí el Cordero de Dios, miren lo que hicieron. Le oyeron hablar los dos discípulos
¿Y siguieron a quién? A Jesús. Soltaron a Juan y se fueron en pos de quién, de Jesús. ¿Por qué? Porque querían conocer a Jesús. Para que Jesús se manifestara a ellos. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y él le dice dos palabritas, venid y ved. ¿Y qué hicieron ellos? Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Fueron, vieron y se quedaron con él. Se quedaron con él. Entonces, ¿qué hizo el Señor cuando se quedaron con él? Se les reveló, les manifestó, les habló su palabra, ¿no es cierto? Y ellos fueron formados como discípulos, ¿no es cierto? Empezaron a ver lo que genuinamente el Señor era. Pero tenían que venir y quedarse con él, morar con él y verle, ¿no es cierto? Así es. Por eso que el Señor, ahora para abreviar, mire Apocalipsis 3:20, qué cosa es lo que dice. Apocalipsis 3:20, lo que constantemente el Señor llama a su iglesia. Y esto yo siempre lo repito, se usa muchas veces para evangelizar, y se usa para evangelizar, pero esta es una palabra para la iglesia que ha sacado el Señor de su presencia, porque tiene tantos programas, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Y tantas cosas que hace en el nombre del Señor, pero que al Señor lo dejamos de lado. Y Él dice que Él está a la puerta y ¿qué hace? Y llama. Si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. O sea, lo que el Señor quiere es que nosotros le abramos la puerta del corazón, la puerta de la iglesia, y Él va a entrar. Y Él va a cenar primero y después vamos a cenar nosotros. Porque Él lo que quiere es que nosotros le demos a Él la prioridad siempre, ¿no es cierto? Entonces, ¿a quién se manifiesta el Señor? A los que son sus discípulos, a los que son sus testigos, y para ello tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que sentarnos a la mesa y tenemos que pasar tiempo con Él. Ahora, siempre nos está invitando y ved. ¿Quieren conocerme? Vengan, conózcanme. ¿Ve? Pero abran el corazón. ¿Para qué? Para que yo pueda sentarme con ustedes y podamos tener comunión juntos. Pero no nos cuesta a nosotros, no nos gusta a veces tener comunión con el Señor. Pero cuando usted empieza a tener comunión con el Señor y empieza a deleitarse en su presencia, usted no quiere salir de ahí. Y eso es lo que el Señor nos invita. Ahora, 1 Corintios capítulo 15, por favor. ¿Cómo parte la obra en cada uno de nosotros? Primera de Corintios 15. Versículo 1. Dice, comienza con que usted genuinamente crea. Tiene que creer de verdad. Dice, además os declaro, hermanos, mire lo que le dice Pablo a estos corintios, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste, ¿en qué? En vano. O sea, si creíste de verdad, vas a ser salvo. O sea que uno puede creer en vano. Puede pensar que cree, pero no cree. El creer es tener un compromiso con Dios, es que Dios venga a morar al corazón de uno y hacerse uno con Él. El que se une a Dios, un espíritu es con Él. No es el creer que Dios existe y jugar a creer que uno le conoce. No, es ser uno con Él. Y cuando es uno con Él, ahí el Señor se manifiesta. Entonces dice, porque primeramente os he enseñado lo que se mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después se le empieza a aparecer a la gente. ¿Ve? Y así se empieza a manifestar a nosotros, así como se le empezó a aparecer, dice, a Cefas, a los 12, a más de 500, ahí empieza. Pero lo primero para nosotros es haber creído genuinamente y tener anhelo de ¿quién? De conocerse. Ahí el Señor se aparece en nuestra vida, se revela a cada uno de nosotros y nos muestra lo que Él quiere, ¿no es cierto? Isaías 25. Isaías 25,
Mira la promesa que hizo el Señor allá, cuando uno quiere tener comunión con Él. Isaías 25, versículo 6. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, hablando de qué monte, del monte de Jehová, del monte del Señor, del reino, monte quiere decir reino, ¿no es cierto? A todos los pueblos, dice, cuando uno tiene comunión con Él, miren lo que nos espera, dice, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Esa es la mesa que el Señor le pone ¿a quién? A sus hijos, para cuando usted quiere tener comunión con Él. Y es lo que nos espera, ¿no es cierto?, en el reino, cuando el Señor nos convida a las bodas del Cordero, ¿no es cierto? Pero ahí es donde estamos. Pero miren lo que va a hacer y lo que está haciendo en nuestra vida, dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. O sea, todo lo que evita que usted conozca al Señor va a ser destruido. Ya no va a haber más cubierta, no va a haber más velo. Y miren el versículo 8. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará a Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Ha dicho. Se dirá en aquel día, dice, he aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos ¿en quién? En su salvación. Tenemos su salvación, el Señor empieza a quitar los velos, así como dice que lo va a quitar en la edad del reino, empieza a quitar los velos de nuestros ojos, ¿no es cierto? Y empieza a revelarse en nuestra vida y se empieza a manifestar cuando usted ¿qué hace? Se sienta a la mesa de Dios y tiene comunión con Él, ¿no es cierto? Tiene comunión con Él. Eso es lo que el Señor anhela, que nosotros nos sentemos a la mesa para tener comunión con Él. Ahora, ¿qué hace el Señor sin tener que buscarlo? Pero Hebreos 2, 14 y 15, Él nos habla de que cuando Él murió, Él derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Con su muerte derrotó al que tenía el imperio de la muerte, la destruye, ¿no es cierto? Pero nosotros invitados ¿a qué? A tener comunión con Él. Primera de Juan capítulo 1, por favor. Hablando de esa intimidad. Miren lo que el Señor usa a Juan para exhortarnos. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y por haberlo oído, por haberlo visto, por haberlo palpado, por haberlo contemplado, mire lo que pasa en el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, se manifestó, la hemos visto, dice, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ¿qué? Manifestó. La vida eterna vino y se nos mostró, se nos reveló, se nos apareció, se nos manifestó. Entonces dice, lo que hemos visto, dice después, lo que hemos oído. Esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quieren tener comunión con Dios? ¿Quieren que Dios se les manifieste? Pues vengan, véanlo, tóquenlo, pálpenlo, ¿no es cierto? Gústenlo, contémplenlo. ¿Ve? Si no, se van a quedar iguales, no va a haber cambio en su vida. Pero por eso les anunciamos esto y los convidamos. Esta es la comunión que nosotros tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Por medio de quién? Lógicamente por medio del Espíritu, ¿no es cierto? Pero ahí está, ahí está. ¿Este era quién? Este era Juan. Juan, ¿no es cierto? Pero está hablando en plural. O sea que era Juan con otros de los mismos discípulos. ¿Por qué? Porque eran sus testigos, eran discípulos y el Señor se les manifestaba, ¿no es cierto? Ahora, vamos a ver a Pablo, vamos a ver la práctica y el resultado. Vamos a Gálatas, capítulo 1, por favor. Gálatas, capítulo 1. Mire la obra que hacen nosotros. Creemos de verdad, ¿no es cierto? Y empezamos a conocerle. ¿Ve? Empezamos a conocerle porque el Señor se empieza a manifestar.
Pero viene aquí, mire lo que Pablo dice acerca de su experiencia personal, dice. Dice el versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que primero hizo una cosa, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hay un apartamiento, ese apartamiento es a santificación. El Señor nos aparta, nos separa, nos aparta. ¿Por qué lo apartó? Porque le llamó y Él escuchó ese llamado y al identificarse con el llamado, el Señor le aparta. Dice, ¿me apartó de dónde? Dice, desde el vientre de mi madre. Uno dice, del vientre de mi madre. Pero quizás esta madre de Pablo fue la iglesia donde él estaba. El Señor le sacó de la iglesia donde él estaba y lo apartó, ¿no es cierto? Él creía que estaba haciendo lo correcto y lo hacía excelentemente bien. ¿Por qué? Porque él era una persona responsable, una persona que como un ser humano, ¿me entiendes? Las cosas que él decía cuando uno lee su currículum era lo mejor de lo mejor. Y dice que era irreprensible en cuanto a la ley y en cuanto a ser fariseo y en cuanto a hacer esto y hacer lo otro. Pero el Señor le apartó y le sacó ¿de dónde? Del centro de esa religiosidad que él tenía. Lo saca, ¿no es cierto? Y mire lo que sigue. Dice, y me llamó por su gracia. ¿Para qué? Dice, para revelar a su Hijo en mí. Para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida, dice, con carne y sangre, sino que consultaba con el Señor. O sea, el Señor se le revelaba ¿para qué? Para que Él lo predicara, para que Él hablara de Él, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que nosotros anhelamos. Si queremos compartir la palabra del Señor, queremos hablar de Él, tenemos que saber quién es Él para poder manifestar lo que Él es, ¿no es cierto? Lo que Él es y lo que Él está haciendo en nuestras vidas. No podemos hablar de algo que no conocemos. ¿Sí? Hay mucha gente que habla, que testifica por ahí y se llaman testigos, ¿no es cierto? Pero que no lo conocen. Entonces, no pueden convencer a nadie. Y sin embargo, por la necesidad que la gente tiene, mucha gente cree en lo que ellos predican. ¿Sí? Pero nosotros que somos genuinamente los verdaderos testigos, a veces hablamos y no pasa nada. Pero no se canse usted de compartir, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra. Siempre, 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 siempre. Van a pasar los años y usted de repente se encuentra con que se encuentra con el fruto por allá. Porque uno es el que siembra, otro es el que riega, pero Dios da el crecimiento, ¿no es cierto? Y el fruto aparece después, así que ahí está. Ahora, mira aquí en el capítulo 2, dice en el versículo 1, después dice, pasados 14 años, mire, 14 años pasó aquí para que se mostrara otra vez algo. Subió otra vez a Jerusalén con Bernabé llevando también consigo a Tito. Pero subí según lo que yo quería hacer. No, según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. O sea que subió ¿cómo? Fue por medio de revelación. O sea, ya cuando uno anda en el Señor no puede andar como uno quiere, ni decir yo voy a hacer esto por el Señor, yo voy a hacer esto otro, yo quiero hacer esto. No sirve. El Señor se lo tiene que revelar a uno. Y tiene que guiarlo a uno a hacer las cosas. Tiene que mostrarle a uno clarito a hacer las cosas. ¿Ve? Subí según qué, porque el Señor se lo reveló, subió. Ahora, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Cuando usted recibió a Cristo, ¿qué pasó en su corazón? Usted fue sellado ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Cuando usted empezó a buscar al Señor, ¿no es cierto? Y le dijo, Señor, lléname con tu presencia. Señor, quiero que me llenes con tu Espíritu para tener el poder para predicar. Viene el Señor y lo va llenando a uno. Que le pueden imponer la mano, que no le pueden imponer la mano. Tantas formas, pero el Señor lo llena a uno cuando uno lo busca. Cuando uno lo busca y cuando uno viene a buscarle, el Señor lo llena y le da el poder para usted testificar. Pero aquí dice, antes bien dice como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que le aman.
se le va el Señor a manifestar a usted y se le va a revelar a usted y le va a mostrar aquellas cosas que el Señor tiene para usted. Pero usted tiene que buscarle, dice. Mire lo que dice el 10, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo aún lo profundo de Dios. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quiere usted conocer a Dios? Pues déjese guiar por el Espíritu, pídale al Señor que lo llene y usted tenga comunión con el Señor y el Señor le va a mostrar las profundidades de Dios. Se le va a empezar a revelar y usted se va a quedar con los ojos abiertos así, ¿no es cierto? Como uno dice. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando el Espíritu nos revela a la persona de su Hijo Jesucristo, que es el don que Dios nos ha concedido, y vemos en él la plenitud de la deidad, ¿no es cierto? Y vemos todo lo que nos hace falta para nosotros estar conscientes y estar totalmente satisfechos espiritualmente, nos quedamos, como por ahí dicen, con la boca abierta, ¿no es cierto? En cuanto a lo que el Señor Jesucristo es para nosotros. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo conocemos y después en base a que lo conocemos podemos ¿qué? Hablar. Pero lo hablamos ¿cómo? En base a la sabiduría que el Señor nos da, para no ir usted a meter la pata con un hermano a decirle lo que no debe decir. Y eso es lo que nosotros siempre hacemos, decir lo que no tenemos que decir. Y después que lo decimos ya no lo podemos sacar. Así que tenemos que tener cuidado y mejor quedarnos callados y escuchar con los dos oídos, como se nos decía antes, ¿no es cierto? Para eso tenemos dos orejas y una boca. Pero eso es lo que tenemos que hacer, buscar al Señor para eso. Vaya a Hechos capítulo 10, donde estábamos otra vez. Hechos capítulo 10. Y ahora vamos a leer el versículo 43. Después que el Señor se empieza a aparecer, que se empieza a manifestar, que se empieza a revelar, empezamos nosotros a ver la necesidad de la gente y todo lo que usted quiere tiene una ansia dentro de su corazón, que todo lo que el Señor les va mostrando a uno, empezar a decírselo a la gente. ¿Y cómo decírselo entonces uno? Y el Señor le va a ir mostrando, le va a ir abriendo puertas, le va a ir trayendo gente, le va a ir llevando a lugares para que usted lo haga, ¿no es cierto? Entonces dice aquí en el versículo 42, y nos pidió por favor. Es la gran comisión, nos mandó. Por favor, cuando ustedes puedan, si quieren muchachos, háblenle a tal gente. No, nos mandó. Por eso que los discípulos son pocos. Los creyentes nacen, pero los discípulos se hacen. Son los que deciden ir en pos del Señor y los que quieren tomar el yugo y se van con Él y aprenden de Él y empiezan a servirle a Él. Entonces nos mandó, ¿a qué hicieron? A que predicásemos al pueblo. ¿Qué hicieron al pueblo? Predicásemos y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, dice, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Tenemos comunión con Él? Tenemos que soltar lo que tenemos. Resumiéndolo así, mire, Hechos capítulo 4, ya vamos a terminar. Vamos a quedarnos en los Hechos. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 18. Aquí estaban los discípulos predicando, los tomaron presos porque hablaban en el nombre de Jesús y vienen aquí en el versículo 18, los llamaron y les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué leíamos en primera de Juan? Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado,
tocante al verbo de vida que se nos manifestó. Entonces no podemos, que nos van a hacer callar, nunca nos van a hacer callar. Córtenos la cabeza, a todos los cortaron la cabeza. Juan fue el único que se murió de viejo, los demás discípulos todos, de una forma u otra, dieron su vida. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque genuinamente creían en lo que habían hecho. Y mire, y usted puede continuar leyendo en el libro de los Hechos y ve, pero quiero que terminemos y que miremos una cosita en el capítulo 20 de los Hechos, que no lo tenía aquí, pero bueno, estaba leyendo en la mañana y está lindísimo también. Aquí estaba Pablo, que visitaba las iglesias y se iba de un lugar a otro y compartía. Pero mire, ¿por qué Pablo podía compartir lo que compartía? Porque lo mismo que estamos viendo, vamos a ver cómo lo aplicaba. Y nosotros, dice el versículo 6, pasados los días de los panes sin levadura. Los panes sin levadura era la fiesta de ¿quién? De la Pascua, y de los panes sin levadura iban juntos. La fiesta de la Pascua, ¿qué hacían? Conmemoraban el sacrificio de Cristo. Dice, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. ¿Los discípulos para qué se reunían? Para partir el pan, para tener comunión con el Señor. Cuando el pan se parte, el Señor se revela, ¿no es cierto? Para buscar el rostro del Señor. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Nosotros estamos aquí el domingo, pues estamos partiendo el pan. ¿Por qué? Porque es su palabra la que estamos compartiendo. Esa es la que abre nuestros ojos, ¿no es cierto? Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y ese día se quedó. Y mire, se habían reunido para partir el pan. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Mire todo el rato que predicó. Nosotros aquí nos preocupamos porque media hora más tarde o media hora más tarde o que los hermanos se van a sentir. ¿Siguió hasta dónde? Hasta la medianoche. ¿Sabe por qué? Por lo que dice después. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Había muchas lámparas. ¿Por qué estará ese versículo puesto ahí? Lámparas a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted genuinamente es un creyente, un discípulo, donde Jesús vive, reina y quiere manifestarse, usted es una lámpara. Entonces, cada vida que estaba en ese aposento alto, que no decía, me tengo que ir a preparar la comida, no, porque ya llevo 2 horas, no, porque me duele esto, que me duele el otro. Muchas lámparas, y esas lámparas no se van de ahí. ¿Por qué? Porque todas están siendo iluminadas y encendidas. No importa que hubieran 12 horas que estaban ahí, siguieron en vigilia. Tuvieron el día entero. Pero ahí había un pobre muchacho que se quedó dormido. Fíjese que no había más asientos. Mire dónde estaba este sentado. Había uno que se llamaba Eutico. Dice, y un joven, dice, llamado Eutico en el 9, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Se cayó. No había dónde sentarse ni nada. Estaba sentado en la ventana ahí, pues se quedó dormido y se cayó por la ventana para afuera. Parece que no había ventana tampoco, porque no eran las casas ni se cayó el tipo. Muerto. Eutico se murió. Entonces, bien. Entonces dice el 10. Descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido, y mira lo que hicieron otra vez. Y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba. Y así salió. Toda la noche siguió predicando. Estuvieron todo el día y toda la noche siguió predicando. Y salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. ¿Cómo lo ven? Vivo. Ahora, y todo era en base de ¿quién? De comunión y de partir el pan. ¿Partió el pan? Necesitaban comer, claro. Necesitaban comer también en lo físico, pero en lo espiritual. Cuando el Señor se parte, cuando el pan es partido, cuando estamos a la mesa con Él, ahí es cuando el Señor se revela en nuestras vidas. Los discípulos de Maús le conocieron cuando fue, cuando se partió el pan. Por eso que el Señor nos invita siempre a venir y ver, venir y comer. El que a mí viene y el que en mí cree, dice, no tendrá
ni hambre, ni sed, jamás. Ni hambre, ni sed, jamás. Entonces, ¿queremos que Él se revele en nuestras vidas? ¿Queremos que Él se manifieste en nuestras vidas? Pues tenemos que anhelar comer con Él, sentarnos a la mesa con Él, pedirle que Él venga, ¿no es cierto? Él está con nosotros, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, ¿no es cierto? Es simplemente decirle, Señor, quiero que tú te reveles a mi vida. Cierre los ojos y empiece a orar, y va a ver que el Señor le va a empezar a mostrar cosas. No se quede mirando porque está mirando lo que está pasando alrededor. Pero póngase a orar en la noche cuando está solo, póngase a orar cuando está en su casa, póngase a orar cuando está en el carro, empieza a tener comunión con Él y el Señor se va a manifestar a su vida. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios tiene preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Y dice que Dios nos las reveló a nosotros por medio de ¿quién? Por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Espíritu. No le podemos conocer con los ojos naturales, ni contemplarlo, ni verlo con estos ojos naturales. Es espiritualmente hablando. Pero que el Señor nos ayude a que Él se siga manifestando en nuestras vidas. Celebrábamos hace una semana atrás, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El domingo de resurrección, hace un par de semanas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El Señor quiere seguir manifestándose en nuestras vidas, constantemente, el año entero. Siempre quiere el Señor seguir manifestándose. Pero nosotros tenemos que permitirle que Él se manifieste y anhelar conocerle, anhelar conocerle. Póngase de pie esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conocerle cada día más. Padre, a ti te damos gracias, a ti te exaltamos, Señor, a ti te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por ser quien tú eres. Te damos gracias, Señor, por haber venido a nuestros corazones, Señor, y haber empezado a manifestarte en nuestras vidas, Señor. Pero así como te estamos conociendo, Señor, continúa manifestándote, Señor. Continúa llenando nuestros corazones con tu presencia, Señor. Continúa llenándonos con tu Espíritu, Señor, para conocerte cada día más. Señor, que no tengamos temor ni miedo de estar en tu presencia. Que anhelemos tu presencia, Señor. Y que tú te manifiestes a cada una de nuestras vidas, Señor, para conocerte cada día más, Señor. Ayúdenos, Señor, llénenos de su presencia, llénenos de su Espíritu constantemente, Señor. Llena su iglesia, Señor, para que sean luces, Señor. Así como había muchas luces allá en el aposento alto, que cuando salgamos de aquí nosotros haya muchas luces que alumbran allá afuera en las tinieblas, Señor. Aunque estemos al mediodía allá afuera y haya sol, Señor, pero cuando usted presente a alguien que uno le pueda compartir, que se vea esa luz que mora en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, que es tú mismo, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Bendiga a cada uno de los que aquí están, Señor, y llénelos con su presencia. Llénelos con su Espíritu Santo, Señor. Yo no veo caras nuevas, pero si hay alguien aquí que nunca haya recibido al Señor, que se sienta seco, como que el Señor, usted no se le manifiesta, que usted no lo siente, que usted no sabe lo que estamos hablando. Quiere usted pedirle al Señor que el Señor le llene, primero con su presencia, que venga a su corazón, que le llene genuinamente. Levántele usted la mano al Señor ahí. Si usted tiene dudas de que el Señor está llenando su vida con su presencia, si usted le conoce, dele gracias al Señor y pídale simplemente, Señor, lléname. Lléname cada día más con tu presencia. Visita mi corazón, Señor. Lléname, Señor, revélate a mi vida, Señor, para que me puedas usar y glorificar tu nombre en mí y a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.